Bueno, en estos lugares, ¿cuáles son los países donde más se puede ver? Piensen, son muy bien lo que están diciendo, pues Estados Unidos también, pero estamos hablando de América Latina, acordate, Carla. Por eso los Estados Unidos los dejamos afuera. Pero bueno, Panamá, Costa Rica, México, también. Básicamente, estos pueblos nuevos van a ser, fíjense, exactamente, Esteban. Brasil, Colombia, muy bien. Van a ser los pueblos donde, por ejemplo, Brasil va a ser el mejor ejemplo, ya que en el sur hay una gran población blanca, en el norte hay una población negra por la inmigración, en el interior hay descendientes de indígenas, Colombia, Venezuela, los países de Centroamérica, México, Cuba, algunos países del Caribe, Ecuador. Van a ser estos países, ¿por qué? Porque en su momento se dio la mezcla, por así decirlo, entre los indígenas que habitaban allí, la gran importación de esclavos que se trajeron de África para que trabajen en las plantaciones de caña de azúcar, en los campos, en la minería de oro, y también los blancos, que obviamente ahí son los menos, pero se puede ver, ¿no? Entonces, tenemos como ejemplo de estos pueblos nuevos donde se puede ver una gran diversidad en estos países que mencionamos, ¿no? Obviamente que estas categorías no son cerradas, sino que estos países que estamos mencionando tienden a ser así. No es que en Bolivia no hay blancos, por ejemplo, o en Brasil son todos negros, por así decirlo, no, pero son más probables o se ajustan más a esta clasificación. Y por último, y esta es por ahí la más fácil, y es la que a veces queremos crear también, son los pueblos transplantados, que básicamente lo que el autor hace referencia es que son los pueblos que recibieron el mayor caudal de inmigración europea durante el siglo XIX y los que heredaron más la cultura europea, donde todavía se practica esa cultura o se mezcló con la local, pero básicamente apunta a los lugares donde la mayoría de la población es de descendiente europeo o de tez blanca, por así decirlo, y se puede ver la presencia cultural del extranjero. Ahora, en toda América Latina, ¿qué países pueden ser estos pueblos trasplantados? ¿Quiénes se quieren creer como más blanquitos todavía? Aunque si salen de la autopista van a ver que no están allí. Son dos mayoritariamente en América. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos que Argentina, y no toda la Argentina, porque obviamente si salimos acá al Chaco nos vamos a dar cuenta que no, pero la región de la Pampa húmeda, la región de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro para el sur, podemos decir que desde la mitad de Argentina para el sur, no existió mayor población indígena y la que existía fue asesinada, básicamente, esa es la verdad, por las sucesivas conquistas que se hicieron, y fue la zona que recibió mayor influencia de inmigrantes europeos. A esta parte o a esta región de Argentina podemos agregarle también Uruguay, que comparte prácticamente la misma cultura que la Argentina, y también el sur de Brasil, el extremo sur de Brasil, la región que es limítrofe con Argentina y con Uruguay. Por ejemplo, el estado de Río Grande do Sul y de Santa Catarina presentan ciertas características de esta, ¿no? Pero mayoritariamente Argentina y Uruguay van a tener en su población mayoría de descendientes europeos que, si nos ponemos a ver estrictamente de la mitad de Argentina para el sur, del centro de Argentina para el sur, es en parte cierto, o sea, no tienen una población indígena como puede haber acá en el Chaco, en Formosa, en Salta, es donde mayoritariamente se dirigió la población europea, la que vino, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, y Argentina no fue un lugar, no fue una región, el Virreinato del Río de la Plata, o sea, esta parte, no fue una región que recibió enormes cantidades de esclavos como si el norte de Brasil, Colombia, los países del Caribe, entonces prácticamente no tenemos una población afroamericana en Argentina y en Uruguay. Debe haber seguramente, pero son los menos. Entonces, de esta forma, este autor va a hablar o a categorizar los tres pueblos que se pueden encontrar en la región de América Latina. Los pueblos testimonio, que básicamente son mayoría de descendientes aborígenes, los pueblos nuevos, donde se puede ver una gran mezcla de identidades, y los pueblos trasplantados, donde predomina, por así decirlo, norte de Brasil no, porque el norte de Brasil es la región que recibió mayor cantidad de esclavos en toda América, porque ahí estaban las plantaciones de caña de azúcar. Si dije el sur de Brasil
Sí, porque el sur de Brasil recibió mucha inmigración europea, ya que tiene unas características bastante parecidas a la de Argentina y la de Uruguay. ¿Por qué? Porque es una región de llanura que va a estar dedicada a la ganadería. Incluso toman mate y tienen los gauchos, que lo dicen gaullo, pero es decir, se parece mucho más. Tiene mucho más en común con el Río de la Plata, con Argentina y con Uruguay, que con el Brasil del norte, ¿no? Que son otro tipo totalmente diferentes. Están mucho más aparentados con nosotros que con ellos. Por eso dije el sur de Brasil, el extremo sur. Bien, bueno, vamos apurando que nos quedan pocos minutos. Bien. Algo importante, que otra característica que tiene nuestro objeto de estudio, que es América Latina, es que durante todo el siglo XIX, las élites americanas, latinoamericanas, de todos los países, Argentina, Chile, Brasil, México, etcétera, van a estar, las élites que gobernaban van a tomar como referencia a Europa o a los Estados Unidos, pero mayoritariamente a Europa. El modelo a seguir va a ser Francia, la Francia del siglo XIX. Francia en ese entonces era sinónimo de desarrollo económico, cultura, progreso, buena sociedad, es decir, todo lo que venía de Francia era bueno, ¿no? La educación que tenían, los valores, es decir, la arquitectura, todo, absolutamente todo lo que provenga de Francia, más que de Inglaterra o de los Estados Unidos, era, como dice ahí, Francia era la guía ideológica, cultural, progresista de la época. Era el modelo a seguir por todas estas naciones. Si ustedes se ponen a pensar desde el punto de vista de la Argentina, por ahí que es lo que más conocemos, Sarmiento, Mitre, Avellaneda, Julio Argentino Roca y la generación del 80, todos los gobernantes que son considerados como próceres o los fundadores de la Argentina moderna, tenían como modelo a los Estados Unidos, perdón, a Francia y en parte a los Estados Unidos, como por ejemplo Sarmiento, que mandó a traer de allá, copió el sistema de educación, ¿no? Entonces, todas estas élites gobernantes van a querer trasplantar, por así decirlo, la sociedad y la cultura francesa a nuestras regiones. Ahora, ¿qué pasaba? Que cuando se daban vuelta, por así decirlo, cuando estaban pensando en París y en Francia y después miraban donde realmente estaban, era totalmente diferente, ¿no? O sea, si hasta el día de hoy no tenemos nada en común, imagínense en esa época, donde América Latina estaba llena de mestizos, gauchos, mulatos, negros, libertos, o sea, ex esclavos, y algún que otro blanco que había quedado de Europa. No teníamos una industria como así tenía Francia, no teníamos las mismas tradiciones, es decir, justamente al ser una nación al ser naciones tan jóvenes, era imposible tratar de implantar, de copiar ese modelo. Pero las élites trataron de hacerlo. Fíjense que hasta el punto de vista de la agricultura, la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, está construida, o trataron de construir al menos la parte del centro, de copiar hasta la arquitectura que se usaba en Francia por ese entonces. De estudiar el francés, de aplicar los sistemas de educación franceses, de escuchar música francesa, es decir, todo lo que venía de Francia, así como ahora capaz todo lo que viene de Estados Unidos es como más copado, por así decirlo, que uno quiere pedir, no sé, una hamburguesa que está escrita en inglés. Bueno, así ese tipo, en esa época, Francia era la guía cultural, ¿no? Y esto va a ser una característica de todas las naciones latinoamericanas. Exactamente. Va a ser Rivadavia, eso lo vamos a estudiar. Va a ser Rivadavia que va a adquirir un préstamo, perdón, la provincia de Buenos Aires va a adquirir un préstamo para embellecer, entre comillas, la ciudad de Buenos Aires y poder ir transformándolas para que se parezca más a París. A fines por ejemplo, del siglo XIX también, vamos a ver la construcción del Teatro Colón, que es una obra arquitectónica maravillosa, ¿no? Que tiene Buenos Aires, pero que justamente se hizo en esta época, en estos años donde se trataba de copiar exactamente al milímetro todo lo proveniente de Francia. Pudieron lograrlo en parte en algunas ciudades, en las ciudades capitales donde había dinero, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas, Lima. Ahora, el interior de los países de Latinoamérica, obviamente que no tenían absolutamente nada que ver, todavía estaban a los flechazos, como nosotros, en el siglo XIX, pero bueno. Y lo último con lo que voy a terminar es, bueno, esto lo vamos a pasar por alto, con lo último que les voy a comentar es que ya más en el tiempo, a mediados del siglo XX, los países de América Latina van a terminar de abrazar, por así decirlo, de aceptar este nombre, y esto se puede ver, por ejemplo, una vez que se crea la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, se va a crear una oficina destinada a los asuntos de América Latina que se llama CEPAL, que hasta el día de hoy existe, y que es un organismo dentro de la ONU que tiene como objetivo
mirar, observar, tratar de ayudar y fomentar el desarrollo económico de América Latina, por eso se llama CEPAL, Comisión Económica para América Latina. Así como esto, se van a crear varias instituciones que van a abrazar el nombre de Latinoamérica, el término latinoamericano, y también en esta época van a surgir movimientos guerrilleros en toda Latinoamérica que van a abrazar ese nombre, van a adoptarlo, el término, van a elegirse como los defensores de la América Latina, como por ejemplo esta foto que ven acá, por ahí el más recordado es el Che Guevara, ¿no? En Cuba. Pero al mismo tiempo que, por ejemplo, bueno, se producía la Revolución Cubana, en Argentina hubo guerrillas antiimperialistas latinoamericanas, en el Centroamérica ni hablar, en Colombia hasta el día de hoy existe la FARC, es decir, van a surgir estos movimientos guerrilleros que van a autopercibirse como latinoamericanos, como la defensa de lo latino, lo latinoamericano por frente a lo estadounidense o europeo, ¿no? Y bueno, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy. Quedó una partecita de los Estados Unidos, pero bueno, eso en todo caso lo vemos después. Me interesaba que verlo de América Latina. Así que bueno, vuelvo a reiterarles. Le voy a preguntar mañana de nuevo a la secretaria Evelyn qué pasa con el aula. Y si para mañana no está, yo les voy a mandar los textos y la actividad que quiero que hagan para América Latina. Y bueno, para que esto quede terminado y la semana que viene podamos arrancar otro tema, para que lo hagan y en vez de que me lo entreguen el viernes, entonces, bien, vamos a avisarle a todos. Bueno, ingresen al aula, a la clase 1, ahí va a estar el material y las actividades. Lo que sí voy a modificar es la fecha de entrega que le va a aparecer para este viernes, la voy a poner para el lunes. Así tenemos más tiempo. Y bueno, con esto terminamos de dar la introducción de la materia, por así decirlo, a dar historia. Así que bueno, chicos, terminamos por hoy. No. ¿Tiene horario de presentación o alguno no importa el horario? ¿Qué son esas alitas?